Hola amigos y amigas de la literatura clásica, esto es Classic Booketters con Miss Maupassant, así que yo debo ser Miss Maupassant. especial 8M. ¿Cómo se me iba a mí pasar el 8M? Os traigo un wrap-up con todas las lecturas que estaba haciendo últimamente con autoras clásicas en español. También hay una antología de autoras hispanas muy interesante, todas muy clásicas, todas muy desconocidas, muy a reivindicar aquí en este 8M. Llego tarde, pero más vale tarde que nunca. El orden va a ser por siglos y antes de nada comentaros que, bueno, pues va a ir en el último lugar, pero por si a alguien le interesa para que esté atento. Este febrero de la Sin Sombrero he estado leyendo el Destino de Jean Porcin. Los últimos días de febrero no me lo he terminado. Me está pareciendo un poquito... Entonces va a venir. Que me había confundido y yo había empezado con Paquita de Carolina Coronado, una autora del siglo XIX español. Me estaba pareciendo, me leí una página y yo ya estaba dentrísimo de la escritura de esta señora. Me parece... esto en base a una página, ¿vale? Me pareció la escritura más erudita, más finamente elaborada que había leído nunca, solo en una página, o sea, imagínatelo. Estoy muy ansiosa de leerme esto. Lo primero de todo es deciros bienvenidos al siglo XVII de las letras españolas, que vamos a iniciar nuestro viaje con María de Zayas, que es la autora con la que os tenéis que quedar ahí. Escuchadme cuando os hable de esto y ya os podéis ir cada uno a hacer vuestras cosas si os apetece, ¿vale? Pero que salgáis de aquí conociendo a esta maravillosa, increíble, grandilocuente autora que es impepinable. La descubrí en un post de Instagram y yo no me creía no haberla conocido antes. Es una autora bastante desconocida dentro de que se la ha publicado mucho entre los intelectuales más intelectualoides. Se conoce, se ha dado a reivindicar. Hay una adaptación de sus obras que voy a mencionar más adelante. Sí que es cierto que me la encontré por purísima chorra, las cosas como son. Un mínimo de ejercicio para dar a conocer a esta autora sí que ha habido. No se conoce a María de Zayas porque los trabajos no se la menciona, cuando se habla del siglo XVII no se la menciona y se la va olvidando y entonces pues no se reivindica. No ya mi deber, mi placer venir a contaros más de esta señora, que es la que lo inicia todo. En la primera página aparece ya una figura que es la que ha iniciado todo este movimiento. Se llama Manuel Serrano y Sanz, con apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 hasta el 1833. Hacía un compendio de y cuando digo todas, es todas las obras escritas por señoras con sus falditas que hacen frufru al pasar, todas, absolutamente todas. En estos años, si eres una monja en Alcobendas, que has escrito tú un panegírico a la Virgen en tus ratos libres y no sabes ni juntar casi la P con la PA, allí por el 1652, este señor, Serrano y Sanz, no solo te ha encontrado, sino que ha encontrado tu biografía, que nos la ha transmitido y que nos ha transmitido tu poema. Este señor fue un crack. Esta obra se publica en 1904, o sea, el trabajo que tuvo que hacer este señor para recopilar no solo la biografía de muchísimas señoras, sus obras, porque hay extractos de obras perdidas. Hay una autora que me interesaba particularmente porque es de mi ciudad, también del siglo XVII. Esa señora no está, no ha aparecido, hay extractos de esa obra allí. La mayoría de biografías que van a aparecer es por lo que nos cuenta Serrano y Sanz en 1904. Este señor yo creo que hizo un trabajo de aproximadamente, a mí me salen 30 años de investigación. Este señor es alguien que rezó por las noches, sí. Serrano y Sanz, o fui yo en otra vida o era mi mejor amigo, no lo tengo muy claro, pero Serrano y Sanz, desde aquí quería reivindicar el trabajo tan impresionante que hizo y lo poco pues, que se le ha dado bombo, porque somos muy pocas las personas que de verdad tenemos un interés muy genuino en descubrir esto, fomentarlo y reivindicarlo, y pues estamos aquí, Serrano Sanz y yo. No es que me quiera dar laureles, pero yo creo que lo que hago es muy importante. Entonces va a dar comienzo con María de Zayas. Os he dicho en otros vídeos que esto tiene que ir improvisado, pero un poco que me gusta a mí improvisar, porque no me da la mano para escribir guiones. Estoy sin ordenador, sigo sin ordenador, entonces pues va a ser un poco improvisado. Va a ser vuestra amiga Caro, os cuenta qué tal estas obras, qué le han parecido y lo maravillosas que la mayoría, no todas, son. Vamos a ver si pone algo de la biografía de María de Zayas.
Pone, muy poco se ha avanzado en el aspecto desde los tiempos de Serrano y Sanz. Todo lo que mantenemos es de Serrano y Sanz. Sí que había una autora que se había buscado más cosas, pero en general es lo que nos contó Serrano y Sanz. Entre los numerosos autores de novela corta de primera mitad del siglo XVII destaca, después de Cervantes, obviamente, María de Zayas y Sotomayor, escritora que logra conferir a sus obras un sello personal, aunque ha utilizado muchas de las convenciones de la novela de la época, que participó en el homenaje a Lope de Vega en 1636. Sus dos colecciones de novelas se publicaron en Zaragoza en 1637 y 1647. Y la novelista se crió en un ambiente editorial, cultural y literario, lo que le permitió satisfacer fácilmente su afición por la lectura, lo cual dio una señora ilustrísima y que desde luego no os podéis perder. Todo el trabajo de María de Zayas se compone de relatos. En la primera compilación yo he elegido la 2, Desengaños amorosos. La primera son relatos en torno a historias de amor que salen bien. Al estilo el Boccaccio de Decameron, que es la misma técnica usada en Navidades en Madrid, Noches entretenidas de Mariana de Carvajal y Saavedra, que vamos a ver más adelante. Usa este pretexto para juntar a un grupo de personas que nos van a relatar unas historias. En el caso de la primera parte, como os he dicho, cosas bonitas de amor, y en este caso, pues las que salen mal, con un pequeño giro, con un pequeño twist. Y es que María de Zayas considera que las mujeres han sido siempre, sobre todo en el tema de la historia y la literatura, vilipendiadas, las malas de la historia. Siempre se ha enfocado en que ellas son las culpables, véase Eva, ¿vale? El pecado original, la caja de Pandora, etcétera, etcétera. Y entonces aquí lo que va a hacer la autora es centrar las tramas en que los malvados y los malos sean los hombres, no olvidando que las personas son tridimensionales y refleja mujeres de muy distintas índoles aparte, pero también mujeres capaces de ser coautora de los hechos. Y digo esto de las mujeres tridimensionales porque me aparecía María de Zayas en un post de Instagram recientemente. Yo todos los que sean de la autora, pues me alegro muchísimo que las den a conocer. Era un post sobre historias rage, la rabia femenina. Es un término que abarca historias en las que las mujeres se dejan llevar por la rabia, por estos sentimientos negativos, para pues, cometer un montón de cosas. A mí personalmente no solo me gusta verlo, comentarlo y recomendarlo, porque es una forma de hacer a las mujeres pequeñitas en este 8M. Es por medio de no expreses, no te pongas histérica, no montes el pollo, etcétera, etcétera, que te van haciendo pequeñita y te van disminuyendo. Dicho esto, me parece un poquito exagerado el que pongas todos los relatos de esta segunda parte en el FemRage este. No voy a decir que sea falso, porque desde luego que no, pero sí es un poquito exagerado que metas a todos los personajes de los desengaños amorosos en este FemRage, porque como os he dicho, María de Zayas comprende desde la experiencia propia, obviamente, que las mujeres no son todas iguales y hace personajes que se comportan diferentes y que van a vivir historias diferentes. Tenemos a la mujer que se queda estática y que no sabe ni por dónde la está dando el aire cuando hay un desengaño amoroso, que sería como la visión más masculina quizá, pero tenemos la que se pone pantalones de hombre y se va detrás a buscarle. Tenemos la que tiene que ser salvada porque la han dejado encerrada en un armario. Esto pasa de verdad. Los relatos son muy darks y pasan cosas muy, 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 muy heavy. O sea, una de las cosas que más me ha gustado de los relatos de María de Zayas es que es una autora mega hiper dramática. ¿Sabéis? Lo mucho que me gusta a mí el dramatismo y lo mucho que he conectado con estas historias es por lo muy dramática y lo muy exagerada que se muestra en ellas. Pero lo que os venía diciendo es que las sufridoras de estos hechos son muy variadas, cada una responde de una manera diferente para demostrarnos esta variedad de caracteres que al final, si no nos lo muestra esta autora en este siglo, nadie de su siglo lo iba a hacer. Pues está muy bien mostrado porque no vamos a tener en ninguno de los relatos tan variedad de caracteres, tan variedad de tomarse las cosas, tan variedad de desengaños, porque hay muchas historias, muchas cosas.
son muchos relatos, se me atragantaron, no os voy a mentir, porque primero son muy inmersivos, son relatos muy largos que pasan muchas cosas muy dramáticas. Si te lo tomas como, venga, tengo que seguir, va erosionando las ganas que tienes de leértelo. Vale. Eso no significa que los últimos relatos me hayan gustado menos. Me han gustado en general todos mucho. La mayoría de obras van a ser de cátedra, de letras hispánicas. Es un trabajo muy bien hecho, muy bien realizado, un prólogo maravilloso. El mes pasado descubrí una serie, yo le pongo entre el 83 y el 85, de José María Forqué, que para el que no le suene, pues es un director mitiquísimo, que es el padre pues, de Benigno Forqué, entre otras cosas, para el que no le ubique como director. E hizo una adaptación que se llama El Jardín de Venus. Esta adaptación, porque al estilo de Boccaccio, que son los 4 o 5 primeros capítulos, junto a un grupo de personas en un lugar remoto bastante anacrónico. Los trajes son muy kitsch, son muy nueva ola checa, por eso me entusiasmó tanto y me quedé a ver todos los capítulos porque me parecían fascinantes. Y adaptan, como os he dicho, 4 o 5 capítulos de los cuentos de Boccaccio, que son muy eróticos festivos. Sabéis que estamos en el destape y yo personalmente prefiero no ver felpudo, que es que te diga, pero bueno, es opinión personal. Luego tenemos 3 o 4 de Maupassant enfocados temas de infidelidad y de relaciones maritales. 3 de María de Zayas, que el primero de ellos es el que más me ha gustado de todas las adaptaciones de relatos que hay. El resto, los otros 2, adolecen de que es una historia que han partido en 3 partes y es continuada, y a mí personalmente eso no me ha gustado demasiado. Y luego hay una de una historia zaragozana que yo no la conocía de nada, está muy interesante, ¿vale? Se llama El Jardín de Venus, está gratis en RTV Play, que lo sepáis que existe, para que conozcáis las obras de María de Zayas de forma gratuita. Nos vamos con la siguiente autora, que es Ana Caro de Mayen. De esta me acuerdo un poquito más de cosas. Venía de una familia islámica convertida. Esto significaba de la época en la que estamos, del siglo XVII, que por el hecho de nacer en esa familia ya eras esclava. Familia cristiana te podía elegir para proahijarte, que era una especie de adopción, pero en base de enseñarte a vivir de forma cristiana bien, correctamente, y también alejarte de tu familia que finge que es cristiana, pero puede perfectamente seguir siendo musulmana, y tener las tradiciones musulmanas, etc. Y con la ventaja añadida de que ibas a dejar de ser esclava. Yo lo veo todo ventajas. En el caso de Ana Caro de Mayen, esto significa que tuvo una educación muy excelsa para lo que es la época y que la permitió deslumbrar a todos en los encuentros poéticos, sobre todo creo que era de tema de poesía y lírica en Sevilla. Lo que vamos a tener aquí son 3 obras de teatro, la de medio siendo unos diálogos un poquito extraños que me han dejado bastante frío. El primero de ellos dialoga con los cuentos de desengaños amorosos de las Zayas, porque vamos a ver la misma temática, mujer que la han besado y la han plantado, la vendieron pajarillos en el aire, la vendieron falso amor y lo creíste. Jamás pensé que iba a poder usar una canción que no me gusta en un vídeo, de verdad, una cosa. En fin, entonces ella se viste de forma masculina para ir detrás a otra provincia a seguir a este señor que la ha dejado plantada. En el caso de Ana Caro de Mayen, este recurso lo usa para contarnos una historia que acaba bien, porque bueno, pues al final necesitamos tener historias bonitas para creérnoslas y poder vivir un poquito más en paz, porque de verdad que la obra de María de Zayas te deja no queriendo tocar a un hombre ni con un palo, también os lo digo, ¿vale? Entonces, pues es una forma un poquito de revertir todo esto. La siguiente de las obras es la importante, el drama. Sí, bueno, deciros que ambas dos autoras usan este transvestismo también como crítica social, evidentemente, porque requieres de poder vestirte de hombre para tener ciertas facilidades de tránsito, de movilidad, de ir a ciertas horas, etcétera, etcétera. Pues, si eso no es una crítica, que a mí que me lo cuenten.
La obra principal de este teatro completo de la autora es El Conde de Partinocles, que no me iba a salir, por eso he venido y lo he leído, en el que tenemos a una princesa en un reino lejano, un poquito como Edipo Rey. El oráculo ha dicho que si se casa a su pueblo la va a ir fatal. Empieza a tener ciertas edades y el pueblo dice, mira, que pase lo que quiera, tú te tienes que casar. Es una reinterpretación del mito de Eros. Esta joven lo que va a hacer es, bueno, pues mira, vamos a hacer un concurso de estos al estilo de la película de Robin Hood, en la que el que gane pues se casa conmigo, pero yo quiero conocerlos, quiero conocer cómo son como persona, si son buenas personas, si no son buenas personas, y quiero gozarles en intimidad nocturna. Entonces plantea cosas muy interesantes. Ana Caro de Mayén, no solo la libertad sexual, sino la libertad de conocerla. Es una joven que se va a tener que casar sí o sí y que la podían haber obligado. Y seguramente, bueno, el conde de Partinocles pues es el favorito. Evidentemente por eso tiene el nombre aquí. Pero lo que nos habla es de conocer a la otra persona y de conocerla también en intimidad y de gozarlo, ¿no? Hay muchas cosas que para las jóvenes femeninas de la época pues es que no, era impensable. Es una obra muy interesante, me ha gustado mucho, se lee muy fácil. Ana Caro de Mayén. Nos vamos al siguiente. Mira, sí, va a haber un par de historias que... y una de ellas va a ser Navidades de Madrid, Noches entretenidas de Mariana de Carvajal y Saavedra. Es la última obra que tengo del siglo XVII. Deciros que en todas, absolutamente en todas, riman en verso. No sé qué afición tenían con la poesía, pero tenemos como al final de los relatos se ponen a cantar al estilo de Laúd rimas que narran lo que nos ha contado o le dan como el cuplé final, no sé, muy rarito. Y aquí el diálogo este de medias, pues es que es exactamente lo mismo, rimado. No sé qué afición tenían en la época. Esta es una edición de Malas Compañías, la mayoría son de cátedra, y pues si viene de algún otro lugar, lo voy a mencionar en especial. No conocía la editorial, me ha parecido muy chula, es preciosa, la verdad. Es una edición ilustrada, me costó un poquito más, ¿vale? Las ilustraciones pues muy bonitas. Al final nos sale una ilustración relacionada con la obra que me parece mejor que al principio, porque al principio pues está descontextualizada. Deciros que la biografía de la autora es enanísima, ¿vale? O sea, esto. Mariana de Carvajal y Saavedra nació en Jaén a principios del siglo XVII. De los pocos y contradictorios datos que hay de su biografía, se puede asegurar que de muy joven se trasladó a Granada. Esto lo habrán sacado de Manuel Serrano y Sanz, de fijísimo. Hay un libro que tengo que mencionaros y no he traído, ¿vale? Yo estoy en la inopia. Ahora vamos, que es la última autora del siglo XVIII a caballo en el siglo XVIII. Deciros que hay una guía de usos y palabras para entender lo que viene a continuación. Es una especie de prólogo, pero no es prólogo, es como esto se usaba aquí, esto allá, estas palabras significan esto. Y me ha gustado, pero sí que adolezco. Notas a pie de página, por favor. O sea, hola. Es una traducción modernizada. Cero dramas con esto, ¿vale? Pero que hay algunas palabras que han decidido dejar, te las marcan en rojo para que tú vayas a la RAE a buscarlas y pues, cariño, vamos a intentar que yo no tenga que parar en medio de la lectura, harto paro ya, para mirar todavía más el móvil, ¿vale? Son unos relatos que no me han gustado, porque yo venía de leerme los relatos de María de Zayas, os he dicho que se me habían atrapantado. Y pues la verdad es que me tenía que haber leído alguna obra de teatro entre medias. Yo dije, no, seguí con esto y yo ya venía bastante agotada del formato de relato. Es el mismo tipo de relato, grupo de personas que se juntan para contar unas historias. El Boccaccio de Decameron a lo Bergen, y estaba pues hasta el gorrito. Y se me han hecho muy cuesta arriba de todas las... Bueno, la última ni me la leí, pero de todas las historias que he leído, de dos me he enterado y una me ha gustado. Entonces, pues el resumen es bastante flojo para mi gusto. Son historias que vienen muchos personajes de una forma muy rápida y no están como muy bien elaborados la explicación del quién es quién. Al principio de cada relato te pone aquí, como si fuera una obra de teatro, quién es quién, pero yo, que está bien, ¿vale? Pero por favor,
explícame más en profundidad quiénes quieren los personajes, porque son relatos como mucho más flojitos que los de María de Zayas, menos en profundidad. Y entonces, pues, cuesta entender qué está pasando, cuesta entender quién es quién y cuesta que me interese y me llame la atención. Y son unos relatos que, si queréis conocer más en profundidad el siglo XVII en femenino, pues sí que recomiendo. Si no, pues os les podéis ahorrar. Voy a ir un segundo porque hay una autora que se me ha olvidado. A caballo entre el siglo XVII y el siglo XVIII tenemos a Vida y sucesos de la monja alférez de Catalina de Arauso, que se me había olvidado completamente. Como no es autora, pues en su momento me aprendí todos los datos de esta autora para poder grabaros el short. Lo primero de deciros es una obra autobiográfica en la que a principios del siglo XVIII esta señora nos escribe sus vivencias. A los 4 años la meten en un convento. A los 16, en el momento en el que ella tiene que elegir si, mira, quiero procesarme monja o no, decide pirarse, se viste de paje y se marcha, terminar en el otro lado del charco, siendo militar, que además va a estar bajo el mando militar de su propio hermano, que no le reconoce porque va vestido de hombre. Vuelvo a repetir, va a transitar varios países de América Latina y luego va a volver a España, a Sevilla, cuando ya ha peleado mucho y ha performativizado un montón la masculinidad, porque es una masculinidad muy bravucona, el que nadie pueda sospechar. Roba esposas y reta duelos. Ese tipo de performatividad masculina, no me iba a salir de ninguna forma la palabra performatividad. En Sevilla, cuando vuelve, ya todo el mundo conoce a la monja alférez. Como monja alférez va donde el Papa le da permiso a ella para transitar en masculino, y pues ahí más o menos es cuando nos cuenta la historia. Es un relato cortísimo, agilísimo. Si queréis conocer una biografía de señoras que no se conformaron, para las que la vida monacal pues no era más que otra forma de explotación y de esclavitud, ¿vale? Porque al final tienes que hacer lo que las monjas te digan, como las monjas te digan, levantarte cuando te digan, hacer lo que te digan, y no esa vida de contemplación que muchas veces pues nos imaginamos ahora con tus hermanas haciendo pastelitos, que eso está muy bien, pero se levantan a las 6 de la mañana para hacer maitines y ese tipo de cosas. Y no, no, por favor. Y pues tienes que creer a fe ciegas, porque la religión también va de que tú no te cuestiones absolutamente nada. Yo estoy súper en contra de esto. Una señora que dijo, es que ni siquiera dijo, no me apetece ser monja, hasta luego. Dijo, me piro, no me vais a ver más el pelo, nunca jamás no vais a saber nada de mí. Oh, icono. Si me preguntas, icono, ¿vale? Catalina de Arauso, Vida y sucesos de la monja alférez, directamente del siglo XVIII. Lleno. María Rosa de Galvez, 3 tragedias. Esta señora es el siglo XVIII impepinable. Esta señora fue muy relevante en su época. El problema es que se la fue enterrando en vida esta autora, porque se decía la rumorología que tenía de amante a Godoy, ¿vale? Que era uno de los personajes más cercanos al rey, que desayunaba con el rey, que le contaba sus confidencias al rey. Pues pone que hasta 1820 o así estuvo viva esta mujer. Tenemos 3 obras. Son 3 obras protagonizadas por mujeres. Curioso es que casi todas las obras pues estén protagonizadas por mujeres, evidentemente. O sea, incluso los cuentos de esta señora, creo que la mayoría están protagonizados por mujeres. ¿Significa esto que sean feministas? Pues esta es la obra más cercana, porque tenemos mujeres que toman las riendas y que se hacen cargo de cosas, ¿vale? Sí que adolece un poquito en algunos momentos, sobre todo la última, que las cosas las pasan así como por encima, pero lo más feminista de hoy va a ser esto, sin lugar a dudas. La primera obra es El último amor de Safo de Lesbos, que no es chica, es con un hombre. Claro, estamos en el siglo que estamos y pues esta se imaginaba que las relaciones con otras mujeres pues que eran muy amiguitas. Bueno, yo cero drama con esto. Es una historia de amor heteronormativa básica en la que Safo se va a terminar tirándose por una piedra. Era la piedra de desvivirse. Me mola como concepto, pero igual es un poco turbio de ir a visitar. La segunda es Blanca de Rossi, que es una mujer en la Italia del siglo XVI. Viene un señor
que les invade el pueblo, mata a su marido y además se quiere acostar con ella, y Blanca de Rossi va a liderar la revolución. Esta y la siguiente son mujeres muy guerreras, mujeres al mando de ejércitos, mujeres que pueden, porque sí. La siguiente obra es la recomendadísima. Si salís con una obra que no es la de María de Zayas hoy, por favor que sea Cigna, de María Rosa de Gálvez, una obra antiesclavista que llega antes que la obra del tío Tom de Belcher tú. Bien, Cigna es una reina real que existió en la zona de Angola, que ella misma lideraba, bueno, reina lideraba ejércitos y luchó fervientemente contra, sobre todo, Portugal y Holanda, por la zona en la que estaba, para que sus ciudadanos no fueran llevados a la esclavitud a toda América. Es una historia de esta señora a la que le secuestran al hijo para que el marido vaya y les diga cómo derrocar a la mujer, cómo conseguir que se lleven a toda la población de esclavos. Voy a leeros alguna frase que tengo así subrayada. Oh, nombre de ignominia que inventaron los blancos en oprobio del derecho de la naturaleza, oh, afrentosa esclavitud del hombre vituperio. Yo me horrorizo al contemplar tu imagen y moriré 1000 veces si los cielos, para evitar tan bárbaro destino, no me ofrecen piadoso otro medio. Es una obra muy potente de mujeres luchonas que van a liderar ejércitos, como en el caso de Blanca Rossi. En este caso parece como que las cosas la pasan, sí, bueno, pues creo que falta un momento de ponerla más en el foco a hacer cosas que la pasen, que le resta unos puntitos de feminismo aquí entre nosotras, pero bueno, es una obra muy importante, muy relevante, y es una obra muy a reivindicar, la de María Rosa de Gálvez, que maravilla, por favor, o sea, cuando se muere esta reina que existió de verdad, pues se llevaba a todo su puto pueblo de esclavos, de verdad, o sea, esta señora sostenía un país entero en sus hombros, maravilloso, chef kiss. Y del siglo XVIII, pues nos vamos al siglo XVIII con Poéticas, antología del siglo XVIII, que nos va a recorrer el siglo XVIII entero a través de sus poetisas. He hecho un short, ya está editado, pone poetisas. Descubrí que era un término peyorativo que habían dado los hombres a las mujeres que se dedicaban a la poesía, y ya está editado y no lo puedo corregir, ¿vale? Entonces, poetas con A bien grande, ¿vale? Que recorre todo el siglo XVIII. Deciros que este editorial ya lo dijo Casimiro Parker, que es coquísima, y que tenéis tanto la del siglo XVII, que os he dicho que rimó muchísimo y entonces me ha parecido como un poquito redundante traeros eso, y la del siglo XVI, que me da un poquito miedo que fuera como medio que las jarchas, y dije, pues si acaso del siglo XVIII, sobre todo porque solo tenemos la obra de esta señora y el resto eran poetas. Entonces, qué mejor forma que traeros autores del siglo XVIII que con esta colección maravillosa. Deciros que, bueno, hay una autora que me ha parecido increíble. No me gusta la poesía, ya lo sabéis, es un género en el que me muevo como pez por supermercado. Entonces, pues, pero sí que ha habido una autora maravillosa. Hay dos autoras, en el short os lo menciono, entonces pues si ya estáis viendo esto, pues lo podéis ahorrar. Margarita Hickey es la autora de mis sueños, una estrofa mala. Voy a declamar. En redondillas para las damas. Antes de amar a un rendido, sufra tu ceño arrogante, porque no es seguro amante quien no sabe ser sufrido. Neciamente confiada de una falsa persuasión, se encontrará tu pasión, al mejor tiempo burlada. Si a tu amante quieres fiel, debes alternar tu destreza, el rigor con la fineza, entre piadoso y cruel. De verdad, no tiene. No seas fácil en querer cuando presto has de olvidar, que luego te ha de costar desdoro el retroceder. Dices que es Silvio inconstante y tú la culpa has tenido, no le persuadas querido y le tendrás más amante. Bien hacen ser rigorosa tu beldad y está advertida que la pasión más rendida no te merece piadosa. De verdad, esta señora destaca porque fue una traductora muy importante en su época. Y no tiene un poema que suene mal, de verdad es maravilloso, pero yo quería mencionaros aquí dos autoras, ¿vale?, que me parecieron como las más curiosas, porque al final pues va de conocer autores, es lo que mencionaba en el short. María Gertrudis Ore. Dice, María Gertrudis tuvo de amante a un brigadier de guardias marinas, el cual la visitaba con la complicidad de la doncella Francisca.
Una noche, en el jardín de su casa, el brigadier fue apuñalado por dos desconocidos. La dama y la sirvienta sacaron el cadáver de la casa y limpiaron la sangre. Pero al día siguiente, María Gertrudis vio a su amante desfilar al frente de sus marinos, clamó al cielo y confesó lo sucedido, lo que hizo que la tuvieran por loca. Después de una larga enfermedad, escribió a su marido confesando su culpa y suplicándole que le permitiera retirarse a un convento. Esto me pareció mega hiper fuerte porque Maupassant tiene dos relatos. Es historia de un cazador. Os lo pondré por aquí, pues lo volvería a buscar. Está en el short. Tiene dos, uno y otro. Y uno es esto. De un marido que le obliga a la mujer a salir a cierta hora porque él está convencido de que va a aparecer su amante y la tipa está súper nerviosa porque efectivamente es a la hora que aparece su amante. ¿Qué va a pasar? Pues le dice el cuento que es muy bonito. Y luego tenemos a Chicaba. Bueno, lo de Chicaba es que es fuertísimo también. Venga. En castellano se la conoció como Sor Teresa Juliana de Santo Domingo y fue pues la primera monja negra. En 1676 nace en Mina Baja de Oro y muere en 1748 en Salamanca. Está considerada como la primera escritora afrohispánica en lengua castellana y la primera mujer negra en ingresar en un convento de clausura en España. Presuntamente, en África vivió como princesa hasta los 9 años cuando fue llevada a España como esclava. Regalito, madre mía, esta señora llegando a España, la gente, te vamos a civilizar, ya vas a ver qué bien vas a estar aquí. Y la tipa, ¿dónde está mi gente? ¿Por qué yo soy ahora la esclava? ¿Qué está pasando? What the fuck? El rey Carlos II se la regaló al marqués de Monteras, que encima regalito, protector de Sor Juana Inés de la Cruz, quien tras la muerte de la marquesa presionó para que consiguiera ser ingresada en el convento dominicano. Es un princesa por sorpresa, versión inversa. ¿Cómo que te coges una niña que te encuentras por ahí que es una puta princesa? De verdad, es el downgrade, el bajar de nivel más grande de la vida. Es como de estar en el nivel 100 y llegar al menos 15.000. Que nos recuerda muchísimo. Es que voy a hacer un short con autoras a descubrir para el 8M con Lourica de Claire de Duras, que es otra niña recogida como regalito. En este caso, pues no era princesa, pero que la tenemos por aquí, que es la misma historia, maravilloso. O sea, es basada en hechos reales de Lourica, tengo que decir a partir de ahora. Me dejó loquísima, es un what the fuck. O sea, el princesa por sorpresa, de verdad que nos hagan un princesa por sorpresa de esto. What the fuck. Nos vamos con el siglo XIX, ¿vale? A descubrir la antología de escritoras hispanoamericanas del siglo XIX porque me parecía un poquito feo descubrir tantas autoras y nada del otro lado del charco, ¿vale? Entonces, la primera antología seria que tenemos es la del siglo XIX, nos va a recorrer todo el siglo XIX con diferentes autoras de diferentes países. Muchas de ellas son doble nacionalidad, como por ejemplo Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es medio española. A mí me la tenéis que quitar de mis frías y cadávéricas manos, de verdad, por favor, o sea, no me la podéis. ¿La compartimos con Cuba? Vale, pero no me dejéis sin ella. O Flora Tristán, que tiene la doble nacionalidad tanto de Perú como de Francia, ¿vale? Pasa con varias autoras más cuyas obras pues tienen cierta relevancia en entornos europeos porque acercan más la obra que sí se edita allí y se publica allí y de aquí no las conocemos absolutamente para nada. Hay una temática muy recurrente de crear nación, que también crea nación, ¿no? El contar historias, evidentemente, que es el nosotros versus ellos con respecto al tema de la conquista española y la expulsión posterior. Un relato de líder inca, maya, no sé, o sea, la historia de Sudamérica, vimos un capítulo y otro del New Deal para América del Norte, o sea, entre 0.000 y 000. Quiero decir, estoy muy floja. De verdad, o sea, parece que me ha atragantado al comer y no me sale. Me vais a perdonar todos. Tenemos a la hija de un líder inca o líder maya o lo que sea y a un español, es que sea también, que vamos a ver la diferencia en lo que los de Europa consideran un tesoro y los de América consideran un tesoro. Poner en valor las diferencias, crear una nación. Y luego tenemos
Por otro lado, un relato de Tupac Amaru, que no es este, que es este. Claro, y para mí Tupac Amaru es este. Luego la gente, el rap puede ser de derecha, sí, y mi abuela puede ser un velociraptor, no te fastidia, en fin, ¿no? Que sí, que adolece de contexto, falta el primer capítulo y no falta nada más que el primer capítulo, falta contexto, no me estaba enterando de mucho. Deciros que la mayoría, lo que más adolece esta compilación de antología de escritoras hispanoamericanas es que la mayoría de autoras no tenían un relato para que apareciese aquí. Entonces son capítulos de sus obras, por ejemplo, de Gertrudis Gómez de Avellaneda aparece el capítulo 27 de Dos mujeres, que es una obra que me gustó muchísimo, que la dio un premio al final del año pasado. ¿Por qué el 27? Quiero decir, ¿cuál es el punto? Si demuestras de alguna forma su visión del mundo o su visión de lo que era América Latina, o yo qué sé, pues vale, pero no sé cuál es el punto. Tenemos esas dos cosas, historias que hacen nación por un lado y capítulos de obras. A mí es que esto me parece un poquito feo. Vale. Deciros que ha habido varias autoras que me han gustado muy en particular y una que no me ha gustado absolutamente nada, que era la Pick Me colombiana. Por favor, o sea, de un señor que va a un pueblo y ve a la chica más guapa que se puede imaginar y vuelve a los 30 años cuando él estará calvo y será barrigón y pues se ha casado con el que ha podido, la pobre, porque claro, era tan exigente y estaba tan guapa y se lo tenía tan creído, pues que la han ido pasando los pretendientes y a todos les ha dicho que no y se ha tenido que conformar y ahora el marido la pega y tú, pues puede ser un poquito menos pick me, por favor, de verdad. Así no me ha gustado para nada. Y él pierde sus recuerdos de juventud y todo está centrado en él porque puede ser un poquito menos pick me. Se llama la autora Soledad Acota de Samper, La perla del valle. Dice, es tan cierto que la influencia de una mujer, sea buena o mala, forma el carácter del hombre. Mis faltas provienen de haber perdido desde niño a mi madre y muchos de mis buenos impulsos del recuerdo de una mujer a quien yo había revestido de virtudes imaginarias y ahora evidentemente se ha perdido porque su marido la pega. El tipo menos tóxico que se imaginó, escrito aquí. Os voy a hablar de dos autoras que he estado mirando obras y sí, tienen obras y voy a buscar las obras y me voy a comprar las obras. Son, por un lado, la última de todas, que es Lucía Gamero de Medina con Blanca Olmedo, que me ponen aquí el capítulo 2 y me pareció tan intrigante que dije que me voy a buscar la obra. Blanca Olmedo crece en una familia bastante pudiente, creo que es hondureña, la autora, si no me equivoco. Nació en Dalí, ciudad de Honduras. Bueno, a Blanca Olmedo viene de una familia acomodada, viene un estafador y estafa al padre y le roba todo el dinero. Y te quedas así, ¿qué va a pasar? O sea, dime que la tipa se venga fuertemente. Que se queda como hiper mega interesante. Me apetece muchísimo seguir con la obra, sí que está. Y hay otra autora que me pareció excelsa, sublime, esto es lo más. Entonces os lo vengo aquí, hablamos de ella y os digo que sí que hay obras suyas, ¿vale? Es lo mejor que leí. No, Alberto el Jugador no era. Alberto el Jugador de Rosario Orrego Uribe estaba muy bien, ¿vale? Estaba muy bien. La autora es Laura Méndez Cuenca de México, es la autora que os vengo a reivindicar de esta compilación completa, es maravillosa, tiene otra compilación que ya lo he estado mirando y en los próximos meses me la voy a comprar porque la verdad tiene un toque macabro, cuentos macabros, un toque muy girito, tiene un girito muy dark, muy Maupassant, que os recomiendo mucho. El relato que incluye Simplezas de 1910. Desde el primer minuto sabía que me iba a gustar porque además está realmente bien escrito, es maravilloso, es una autora que se compone de un montón de relatos cortos y ya sabéis que a mí me gusta muchísimo conocer autoras por medio de relatos porque es una forma más accesible de saber si escribe bien, saber la capacidad narrativa y muchas otras cosas que pues, en una obra más larga requiere más tiempo. Maravilloso, es la autora que os voy a decir, chequead, fichead y mirad si la tenéis disponible en vuestras localidades, ya sea biblioteca, ebook, lo que sea, porque merece muchísimo la pena esta autora, ¿vale? Y para acabar nos vamos con el siglo XX con Ernestina de Champurcín, con La casa de enfrente. Ernestina de Champurcín fue una discípula de Juan Ramón Jiménez y se la nota muchísimo porque tiene una prosa poetiquísima.
Es una obra que no me ha acabado, me acordé en el último minuto del Febrero de las sin sombrero, por favor, o sea, what the fuck. Y sale por aquí Hello Kitty para deciros por dónde voy, que llegado a la mitad. Es una novela en la que nos relata la vida de una niña, no sabes muy bien por qué. O sea, parece a muchos puntos autobiográfico de una niña un poquito petulante, de una familia muy bien, que es la historia más o menos de Ernestina de Champurty, que me gusta muchísimo porque hay una foto aquí, aparte de que, bueno, guapísima, parece que no ha roto un plato en su vida, mirad qué niña más bien. ¿Cuál es el punto? Es que no sé a dónde quiere llegar. No me interesan las historias que te van a contar algo por el hecho de contarte algo sin llegar a ningún punto, sin ningún fin. Es como, soy una persona muy práctica y entonces a mí salir a pasear sin ir a ningún lado como que no me cuadra. Me da un poquito la neura. Tienes que ir, vamos a mirar esto, vamos a mirar lo otro porque no me bajo y miro no sé qué o me voy y me compro. Pero pasear por pasear, igual son cosas que yo tengo que ir trabajando poquito a poco, pero que a mí no me cuadran y a mí no me entusiasman. Entonces, estas novelas que no sabes para qué te están contando algo, no lo sé. Si el hecho es de conocer a esta chica, no me está entusiasmando. Está muy bien narrado, pero claro, no sé cuál es el punto. ¿Cuál es el punto? Va a llegar a algún punto, es las novelas de Celia, pero sin el carisma de las novelas de Celia. Quiero decir, como os he dicho, pues tiene una prosa muy poética, muy bien narrada, pero sí que adolece de que parece que evidentemente las está narrando que tiene ya casi 30 años o 26 y no da la sensación de estar siguiendo los pasos de una niña. Parece que está siguiendo los pasos de una chavala de 22 que parece que mentalmente igual pues tiene 8. Es un poquito extraño esta forma de escritura de dar a la infancia como personalidad muy adulta, con sentimientos muy profundos y con cosas muy grandilocuentes, con pensamientos muy eruditos, porque erosiona la cercanía que tienes con el personaje, porque quizá yo recuerdo como muy vagamente distante y de una forma muy apática mi infancia, como no sé ni qué pensaba ni qué pasaba, las cosas pasaban por mí, pero yo no pasaba por ellas, entonces no conecto con el personaje, con la forma narrativa, no estoy conectando. Y aquí se acaba el especial del 8 de marzo, Dios mío, qué rayada me he pegado para el 8 de marzo. Espero que os haya gustado el vídeo, que leáis muchísimas cosas clásicas en femenino y nos vemos en la próxima. Saludos.